Es 1977 y un hombre llamado George Lucas lanzó una película llamada Star Wars, que les podrá sonar un poquito familiar. El éxito se le vino encima y por lo tanto empezó a buscar maneras de cómo mejorar la tecnología, la calidad de las imágenes de las películas, y ahí es donde nace Pixar. A pesar de que muchas personas relacionan a Pixar con Disney, realmente Pixar nació en los estudios de Star Wars. Hasta que en 1986 hubo un punto en el que George Lucas ya no le encontró utilidad a Pixar y buscó venderla, y se la vendió nada más y nada menos que a Steve Jobs por la cantidad de $5 millones. Y por aquí es por donde empieza nuestra historia de hoy. Bienvenido a Con las alas en alto. Yo soy tu host, Karen Sagaón, y este es un podcast para consentir a nuestra vulnerabilidad, para empoderar a nuestra alma, para nutrir a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestro intelecto y a nuestro corazón, y así volar todos con las alas cada vez más en alto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Con las alas en alto podcast, y en esta ocasión nos toca tener un book talk, que ya tenía un buen rato que no teníamos un book talk, pero era muy necesario. Mi sistema necesitaba sacar toda esta información. Si me sigues en Instagram, por ahí viste que desde enero más o menos empecé a leer este libro que tenemos por aquí, quienes están viendo por YouTube, que se llama Creativity Inc. o en español se llama Creatividad S.A. Este libro es un libro que no les puedo explicar lo mucho que me encantó en varios aspectos. Este título por eso trae varios por ahí temas. Trae el tema de negocios, trae el tema de creatividad, trae el tema de inspiración, porque este libro fue todo lo que despertó en mí y tenía que compartirles tanto las cosas que me dejó, como las cosas que investigué, como las razones por las cuales les recomiendo que lo lean. Ahí les va, les voy a dar algunos datos del libro antes de empezar. Ya saben que siempre cuando es un book talk a mí me encanta decirles más o menos para quién es, cuántas páginas tiene, para que se den una idea si es para ustedes o no, o si nada más quieren escuchar el resumen, que no tiene nada de malo, así que bienvenidos. Primero que nada, este libro yo leí la versión extendida y tiene 462 páginas. La versión extendida es como le agregaron todo un como refresh después de 10 años, pero si eres una persona que no necesita trabajar sus habilidades de liderazgo o de trabajar con gente, te recomiendo que entonces leas la versión normal, porque esta trae muchísimo input de todo como el feedback que ha salido en las conversaciones con los ejecutivos de Disney y de Pixar. Entonces, la que yo leí es la extendida porque esa fue la que encontré, pero bueno, eran 462 páginas. Y este libro lo escribió Ed Catmull, que Ed Catmull, pueden luego googlearlo, está bien interesante, yo no lo conocía la verdad. Él es el cofundador de Pixar, él es una de las personas que estuvo desde el inicio en Pixar, desde que era parte de Lucasfilm con George Lucas. Y su historia está bien interesante porque él vivió todo el proceso de transformación de Pixar hasta lo que se convirtió hoy en día. Él al principio se especializaba mucho en desarrollo de tecnología. Él fue uno de los pioneros en desarrollar todo el tema de 3D en tecnología para animación, para televisión, para cine. Y este libro yo se lo recomiendo a personas, pero muchísimo. A cualquiera, la verdad, pero a muchísimo en especial a todos los que estén interesados en la creatividad o que tengan algo en su vida relacionado con proyectos creativos, porque narran mucho cada etapa del proceso creativo y yo me identifiqué demasiado y se lo recomendé a un chorro de gente con la que trabajo. Pero también me encantó que mezclaba muy bien el tema de los negocios. O sea, el caso de negocio de Pixar en sí está increíble. Ahorita se los voy a platicar, pero me encantó. Todo lo que pasaron, los montos por los cuales se vendió o se compró, quiénes fueron las cabezas de Pixar en cada momento, porque la verdad yo les puedo decir después de que leí el libro que prácticamente Pixar pasó de mano de genio en genio y de genio en genio. Nada más con lo que les mencioné en el intro, imagínense, pasó de George Lucas a Steve Jobs, o sea, dos figuras ya como súper grandes y considerados genios en sus industrias, pero genios hasta cierto punto. Entonces, bueno, también le recomiendo este libro a cualquier persona que tal vez tenga un equipo, o sea, no sé, si tal vez estás en una empresa y tienes un equipo y no sabes cómo incluirlos a todos, cómo hacer que se sientan escuchados. Este libro también habla mucho de esos temas. No fueron como temas que yo le saqué tanto jugo y no vamos a hablar tan a detalle de esos temas porque yo me voy a enfocar en la parte de creatividad, de negocios. Pero bueno, también quien le interese esos temas puede encontrarlos en este libro. Y bueno, les decía que ya adentrándonos a la historia de Pixar, ahí les va lo que vamos a abarcar.
les voy a platicar la historia de Pixar, no los voy a dejar hasta donde hablen del intro, vamos a platicar toda la historia como un caso de negocios y sobre todo como un caso complicado. Yo no sabía que Pixar había pasado por tantos retos para convertirse en lo que es hoy y me encanta compartirles ese tipo de historias porque creo que todos pasamos por etapas en las que luego, ay, no sé si estoy yendo por el rumbo correcto, no sé si mi negocio está teniendo un sentido o no sé si el proyecto que estoy haciendo va a tener un impacto. Bueno, este caso de negocio les va a servir porque ellos pasaron de todo. También vamos a platicar de la relación entre Disney y Pixar, bien interesante también. Vamos a platicar del diferenciador de Pixar, porque fíjense que eso es algo bien curioso. Desde que yo estaba chiquita y veía las películas de Pixar o con Disney, yo sabía que cuando iba a aparecer la lamparita significaba que había algo diferente en la película, pero como que no tenía, o sea, obviamente no tenía noción de por qué o qué, pero yo sabía que algo iba a ser diferente en la película. Entonces vamos a hablar, porque sí hay una lista de diferenciadores que el equipo directivo tenía bien claros y me parecieron súper interesantes porque creo que sí lo transmitieron en la infancia de aquel entonces, bueno, menos en mí, que yo vi esas películas en ese entonces. Me pongo a pensar inconscientemente, sí, o sea, lo que ellos están diciendo, creo que yo sí lo vi, yo sí o sea, lo sentí de niña. Entonces está bien interesante el caso ese. Luego vamos a hablar acerca de las mentes detrás de Pixar, como les platicaba, estas figuras tan grandes como George Lucas, como Steve Jobs, Ed Catmull en sí también es un gran empresario y cineasta también, ya que se convirtió. Y también quiero que platiquemos de las películas, y les voy a decir por qué. En este libro dan varios ejemplos de películas de que se volvieron súper taquilleras y que todos conocemos hoy en día, pero ¿cómo empezaron esas películas? Nosotros nos sentamos como espectadores en una película en el cine y no sabemos qué hay detrás, no tenemos idea, o sea, nada más vemos el resultado, ¿no? Y pensamos que es algo muy sencillo, pero wow, todo el proceso creativo que viene explicado en el libro súper a detalle. Yo me identifiqué tanto porque, ok, a lo mejor no estoy haciendo una película, pero sí con todo el tema de escritura. Wow, o sea, creo que de verdad todos los que quieran, inclusive que no estén en proyectos creativos, pero quieran desarrollar proyectos creativos, se los recomiendo porque narran cada parte del proceso y te identificas o te ayuda a darte una idea cómo es ese mundo del cine, cómo es ese mundo de crear, ¿ok? Y las películas también quiero compartírselas porque me parece un proceso bien interesante de cómo algo que vemos como un resultado final empezó en algo súper diferente, cambió de rumbo, tomó muchísimos años, tomó muchísima gente. Y eso también lo quiero que lo tomemos como un ejemplo de que las cosas toman tiempo. Y vamos por eso a platicar de las películas, de cómo batallaron para, no sé, encontrarle la voz a los personajes, de que de verdad fuera una buena historia, entre muchos otros detalles que a lo mejor nosotros como espectadores, les digo, no nos detectamos, no los detectamos, no nos percatamos. Pero a mí, como es un tema que yo siempre desde que estaba muy chiquita dije en algún punto, digo, yo sé que me encanta el tema de la escritura y quiero hacer libros y quiero hacer todo ese tema, pero también siempre he pensado que en algún punto me gustaría hacer algo relacionado con el cine, no sé qué, pero algo. Entonces este libro también despertó como que muchas emociones en mí. De hecho, creo que hasta en unas páginas lloré porque como que dije, no manches, o sea, a mí me encanta esa escena o a mí me encanta esa película, como que el ver todo lo que está detrás, no sé, se me hizo algo muy como impactante. Así que bueno, vamos a continuar. Primero vamos a empezar por la historia en sí de Pixar y el caso de negocios. Ya les di una adelantadita en el intro, por ahí les estaba platicando que esta historia empezó de hecho en las oficinas de George Lucas de Star Wars, lo cual podrías pensar que nada que ver una cosa con la otra, pero yo siempre he admirado a George Lucas. Contexto, yo crecí con las películas de Star Wars. Es una de mis películas, sí, creo que si me preguntas cuál es mi película favorita, te voy a decir dos: The Holiday, la de, ¿cómo se llama? El Descanso en español, de Cameron Díaz, y la serie de Star Wars. Y les voy a decir por qué. Y esto es desde que yo estaba chiquita. Yo sé que The Holiday no es una película de la infancia, al menos no para mí, pero Star Wars sí. Y yo crecí viendo Star Wars igual que crecí viendo Disney porque mi papá y mis tíos, sus hermanos, son fans, eran fans en aquel entonces de Star Wars, pero muy cañón. Tenían todos los, no sé, todos los, ya ven aquí ahorita los Star Troopers, no me acuerdo cómo se llaman, ellos, las figuritas, todas las, como las avionetas grandotas, las tenían en figuras grandes en su casa. Entonces yo cuando iba a casa de mis tíos, pues veía mucho Star Wars, también me ponían mucho las películas. Entonces las primeras 3 películas más viejitas con las que empezó George Lucas,
Yo las vi cuando estaba súper chiquita y a mí me encantaba la historia, pero más que me encantara, yo la admiraba mucho. Creo que, y digo, wow, como que no me había puesto a pensar en eso, pero realmente yo admiraba y en aquel entonces no sabía bien quién había hecho la película. Y pues sí, cuando estás chiquito tú no te pones a pensar, ay, ¿quién habrá hecho esta película? ¿Cuánto les tomó, verdad? Tú nomás disfrutas lo que estás viendo. Pero siempre me pareció interesante, yo no sabía quién estaba detrás de eso, pero yo decía como, wow, con esta historia, porque tiene tanto. Digo, yo sé que hay muchas buenas historias en el mundo, pero a mí en lo particular esa me impactó. Pasan los años y luego yo me pongo a investigar un poco más porque la verdad sí era muy fan, nunca me vestía de ningún personaje ni nada, pero admiraba mucho la historia. Creo que en eso se resume porque es una de mis películas favoritas, porque admiro mucho la historia. Entonces yo me puse a investigar un poco más acerca de George Lucas y aquí es por eso les quiero platicar toda esta historia y caso de negocios porque se me hace muy interesante, sobre todo en el mundo del cine, que gente así como tan apasionada, ¿no? Y bueno, comenzando entonces con George Lucas, yo me pongo a investigar y en aquel entonces me acuerdo que encontré, pues el internet no estaba tan desarrollado como ahorita, ¿verdad? Pero me acuerdo que encontré un artículo que decía que supuestamente era un artículo que sacó Lucasfilm en aquel entonces, como que tenían un documental. Y George Lucas estaba platicando que él compró, o sea, había un escritor, no recuerdo ahorita el nombre porque no volví a encontrar el dato, de hecho, había un escritor y ese escritor había creado como algunos de los personajes principales de Star Wars, pero no nada que ver con la historia como es ahorita. Entonces, en esta historia decía que George Lucas le había comprado a este escritor por $5,000 a algunos de los personajes iniciales o principales. Y yo me quedé como, wow, o sea, él transformó eso porque él fue parte del guión, de la dirección, de la producción, o sea, absolutamente todo. Entonces yo decía, wow, con ese hombre que transformó una idea que compró por $5,000 en un imperio billonario que después vendió, ¿verdad? Pero no sé, se me hacía muy admirable, la verdad. Sobre todo por la historia, porque es una historia que tiene de todo. No sé quién haya visto, no haya visto, no necesita ser fan de Star Wars para escuchar esto. Simplemente, de verdad lo veo como un caso de negocio es una historia que tiene aventura, que tiene amor, que tiene traición, que tiene transformación de bien y mal, de también hasta política, porque hay mucho el tema político en Star Wars. Y todo esto creado en un mundo que no es la Tierra, o sea, un mundo creado, literal. Entonces, todo eso se me hace algo tan increíble, porque usualmente las historias tienden a ser o de amor, o de aventura, o de política, pero mezcla todo eso en un mundo aparte, creado desde cero, se me hace algo literal, una obra de arte. Entonces, por eso yo admiraba mucho a George Lucas. No tenía idea hasta que leí este libro que él habría sido, o sea, que había nacido Pixar en sus estudios. George Lucas, para que se den una idea de qué es Pixar y qué es Lucasfilm y estos estudios, usualmente en la industria del cine, y no que yo sea parte de la industria ahorita, pero por lo que he investigado, hay estudios de cine o de animación, dependiendo el giro, que se encargan de hacer películas. Pero luego a la hora de distribuir esas películas, usualmente estos estudios no lo hacen, sino que consiguen a alguien que ya tenga como toda la línea de distribución de películas, esos canales, y hacen un arreglo con ellos y un arreglo de distribución, y entonces el otro estudio hace la distribución y el estudio como más pequeño pues hace la película. Entonces en aquel entonces George Lucas hizo su propio estudio que es Lucasfilm, que ese estudio ya había estado haciendo otras películas. Y él tenía un acuerdo con 20th Century Fox, que les voy a poner aquí, es la que cuando empieza una película, pues sale el 20 y sale como como una película, ¿no? Pero bueno, ellos. Entonces, él tenía un acuerdo para que ellos distribuyeran todas las películas que Lucasfilm hiciera. Y por distribución entiéndase que ellos iban a encargar de ponerlas en los cines, de que las películas llegaran a todas las tiendas en aquel entonces, ¿verdad? Cuando eran, ¿cómo se llama? Cuando eran pues VHS y todos esos términos que ahorita no me acuerdo. Entonces ellos se encargan de esa parte, que ahorita equivaldría a quien la lleva, no sé, a Netflix, quien la lleva a los programas de televisión y, bueno, a las cadenas de televisión. Entonces, así funcionó cuando inició Pixar también. Pixar era un estudio totalmente independiente, como en su momento fue Lucasfilm. Entonces, yéndonos ahora hacia el caso de negocios, George Lucas estaba teniendo un hitazo y un exitazo con la primera película de Star Wars,
tiene un exitazo y entonces dice, oye, pues yo quiero hacer esto algo mucho más grande, déjame, pues mejoro todo, ¿no? O sea, mejoro la calidad de la imagen, me voy a volver pionero en que la gente vea la calidad de las imágenes de la mejor manera posible. Digo, aparte sumen el reto de que era una película de ciencia ficción que también, pues creas un mundo. De hecho, hay todo un rancho que él creó, el rancho creo que le llaman Skywalker, donde él montaba todos los sets y que hectáreas y hacía toda una producción enorme. Y entonces él empieza eso, tiene un éxito, un gran éxito, y pues empieza a ver este tema de las películas de Star Wars son películas grabadas, ¿no? Son actuadas por personas como nosotros. Pero también están las películas de animación, que son las películas como El Rey, hasta ese momento, por ejemplo, El Rey León, La Bella y la Bestia, todas esas que hasta ese entonces eran como creadas por Disney. Entonces George Lucas dice, oye, ¿cómo mezclo las películas que son de live motion, le llaman live action? ¿Cómo las mezclo con la animación y hago una película mejor? Entonces, cuando George Lucas se decide empezar a hacer esto, crea un departamento dentro de Lucasfilm que se iba a convertir en Pixar. Entonces, contrata a Ed Catmull y contrata a otro equipo de personas para que empiecen a desarrollar la tecnología para que cada vez las películas de Star Wars fueran mejores creadas en 3D, o sea, mezcladas entre lo que tú ves a un Chewbacca a lo mejor, pero todo lo que ves alrededor de Chewbacca a lo mejor, algunas cosas sí eran construidas y otras empezaron a ser creadas en 3D. Entonces, ¿cómo mezclar esas dos cosas para obtener la mejor calidad de una película para que la persona la pueda ver? Entonces él empieza a hacer esto y se empieza a desarrollar esta nueva sección que Pixar, de hecho se llama Pixar por el tema de que la imagen en computadora, o sea, se le llamaba al principio al departamento Pixar Image Computer, y o sea, el nombre como que estaba y no estaba, pero era nada más un departamento. Ese departamento era una característica que ellos platican mucho en el libro, es que era un departamento demasiado apasionado por la industria del cine. O sea, sí les gustaba la industria del cine, pero ellos como que querían también que algo se pudiera crear con la misma tecnología. Esta tecnología no existía antes. Para que tengamos también contexto, porque yo lo investigué, antes Disney, por ejemplo, cuando hacía películas, las primeritas que hizo pues de dibujos animados, pues literal eran dibujos que se hacían a mano, luego se renderizaban y se hacía ya la película, pero no eran creadas en computadora al 100% en 3D. Entonces Pixar empieza a desarrollar esta tecnología en ese momento. Y cuando pasó eso, George Lucas pues dice como que, oye, ¿sabes qué? Me quiero enfocar, o sea, ya no le quiero dedicar tanto dinero a esa parte del 3D y de desarrollo en computadora, prefiero enfocarle ese dinero a las próximas pues películas de Star Wars. Entonces hubo un punto donde el equipo de Pixar quería hacer películas, pero pues George Lucas como que es que yo no le voy a meter dinero a esto, eso no es para mí, yo me quiero enfocar en mis películas y en cómo nada más uso la tecnología para las películas live action, o sea, como les digo, como Star Wars, como Indiana Jones, etc. Entonces, pues hubo un punto como que de fricción, de frustración, y para ese entonces Disney en algún punto había contratado a esta subsidiaria de Lucasfilm, de George Lucas, para que le desarrollara una mejor tecnología. Contexto también, Disney para ese entonces estaba un poco emproblemado en varios aspectos. Como que había todo un tema de que había muerto el señor Walt Disney y como que había un gap muy grande entre lo que la gente, o sea, entre el personal, supuestamente había mucho como mucha presión y no valorización de la gente, y entonces pues no había un ambiente como tan creativo, no se estaban desarrollando nuevas tecnologías, como que las películas de Disney ya se estaban quedando un poquito atrás, no se notaban tan avanzadas tecnológicamente. Entonces mandan llamar a Ed Catmull en aquel entonces y a otro de sus miembros de su equipo para que les desarrollen una mejor tecnología que luego se llamó CAP. Esa tecnología es la que vemos hoy en día, para la que se usó para crear El Rey León, y me parece que La Bella y la Bestia también. Entonces esa tecnología ya era un poquito mejor que el dibujo en sí animado, o sea, era como que un paso adelante. Y ya, eso fue el único contacto con Disney. A la vez acá George Lucas estaba como que, híjole, yo ya no quiero Pixar, la verdad para mí no es como no le voy a meter más dinero ahí, y estos están muy caros porque pues también le tienes que pagar a la gente, o sea, siempre que desarrolles nueva tecnología pues también involucra un costo, ¿no? Entonces ese costo él ya no quería cargar con ese costo. Y lo que sucede después es que empieza
a buscar vender Pixar. O sea, de que pues si a mí ya no me sirve, pues déjame se la vendo a alguien que sí le sirva, ¿no? La cosa aquí fue que George Lucas pues dijo, a mí no me importa a quién se la venda, yo nomás quiero venderla, ¿no? Entonces aquí es donde la historia de Pixar se empieza a tornar muy como frustrante para el equipo que estaba dentro de Pixar, porque el equipo de esa división de Lucasfilm, cuando se vendiera o escindiera, luego les explico qué es escindir, cuando se vendiera esa parte, pues ese equipo se iba a ir para allá, para quien se le vendiera, ¿no? Entonces lo que sucede un poco es que aquí se mezcla un poco la parte de madres, ¿para dónde voy? Imagínense ser el cofundador de esta división y a la vez no tener idea de qué va a pasar contigo porque pues te van a vender y no sabes quién te va a comprar. Te puede comprar una empresa de cine, pero te puede comprar una empresa que nada que ver con el cine. Entonces George Lucas, antes de cuando lo empezó a poner a la venta, pues contrató a alguien para poner a la venta Pixar. No se estaba dando, o sea, literal estaban ofreciendo como que a muchas industrias, nadie quería Pixar, literal, era la empresa que nadie quería. Obviamente George Lucas también quería pues un monto representativo por la división. Entonces pasan los meses y los ponen literal a hacer de todo. Los ponen a vender, a hacer comerciales, los ponen a desarrollar softwares para la medicina. Inclusive estaban a punto de firmar un agreement con General Motors para que pudieran venderles la tecnología para desarrollar como los prototipos de los carros, y también para Philips, para diseño de resonancias magnéticas y varios estudios. Philips, que ya ven que tienen aparatos médicos, entonces querían que Pixar les desarrollara como que lo que el médico iba a ver del otro lado de la pantalla. Estaban a punto de ser vendidos, o sea, bueno, medio vendidos y tener un arreglo con General Motors y con Philips, cuando entra en la escena esta persona que les mencioné al inicio, Steve Jobs, que ha sido una persona que hemos visto mucho en documentales, en películas y en tantas cosas. Pero algo que me gustó también del libro es que explica otra cara de Steve Jobs que a lo mejor no hemos visto en las películas. Y llega a la cancha Steve Jobs y le presenta pues a George Lucas su propuesta, ¿no? De que, bueno, pues yo te la compro, yo te compro Pixar por $5 millones. En aquel entonces George Lucas no aceptó. Y para quien no tenga tanto contexto de Steve Jobs, en ese entonces Steve Jobs había sido el director general de Apple, y en el inter de estos meses entre lo que compraba o no compraba Pixar, lo despidieron, lo corrieron, y como politemente, pero realmente pues fue corrido, ¿verdad? Fue despedido. Entonces lo corren, y en ese inter él empieza una empresa que se llama Next, que quería hacerle la competencia a Apple, crear computadoras de mejor calidad, etc. Entonces, en ese inter, él estaba creando Next, y pasan unos meses y llega a un arreglo con George Lucas y acepta George Lucas venderle Pixar por los $5 millones nada más. Pero lo que también era importante aquí era que George Lucas tampoco compartía la visión del personal de Pixar, o sea, de Ed Catmull, que es el autor, y de todo el equipo. Steve Jobs no sabía nada de cine, no tenía idea de esa industria, menos del aspecto creativo relacionado con el cine. Entonces, como que también hubo una desconexión muy grande de lo que querían unos versus lo que querían otros. ¿Y por qué les hago énfasis en este camino como tan frustrante que pasó Pixar antes de ser lo que es? Porque muchos luego me han dicho, oye, es que como que no sé, estoy pasando por una etapa frustrante, no sé qué hacer o qué va a pasar con mi vida. Todos pasan por algo así. Las empresas, las personas, los negocios pequeños, grandes, medianos. Imagínense, estamos hablando de una empresa de $millones y aún así no sabían qué iba a ser de ellos. Estaban buscando su rumbo y buscando su camino. Y es una de las razones por las que también me gustó mucho la historia, porque te narra esa parte de realidad, de que todos estamos en una búsqueda de encontrar nuestro camino, y también Pixar lo estuvo al principio de esta historia. Entonces Steve Jobs compra Pixar, y algo que me gustó mucho, se me hizo algo lindo. Ay, yo bien amiga de él, ¿verdad? Pero no, se me hizo algo lindo que platica Ed Catmull, que el día que ya firmaron todos los papeles y que ya oficialmente Steve Jobs era el dueño de Pixar, que lo que les dijo a Ed Catmull y a otro de los directivos fue de que o sea, firmaron, se levantan, y que les dijo, lo único que les voy a decir es que tenemos que estar en esto juntos. O sea, no podemos darnos la espalda, tenemos que confiar en nosotros y tenemos que estar ahí para el otro. Y ellos de que, claro, no sé qué, súper bien.
Total, pasan unos meses y lo primero que hace Steve Jobs es que paga esos 5 millones por Pixar y aparte le inyecta 5 otros millones de dólares a la empresa para que pudiera vivir, o sea, existir, pagar salarios, o sea, lo básico. Algo interesante también es que si Steve Jobs, bueno, ya no estaba en Apple, entonces estaba más enfocado en su empresa, en Next, no tanto en Pixar. Pero sí les dijo como que yo quiero que nos enfoquemos en la tecnología. Entonces, porque a Steve Jobs le interesaba mucho a ver cómo integro Pixar a una nueva computadora y trató de generar una computadora mejor que la de Apple, ya saben, la competencia, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues lo que empieza a hacer Steve Jobs es a decirles, oigan, vamos a vender computadoras. Entonces desarrollan algunas computadoras para venderse para la industria médica, para venderse para el público tal vez en general en un futuro, y así para varias industrias se empezaron a hacer varios comerciales también y no les fue nada bien. Creo que en total no se vendieron, o sea, creo que 100, 300 como mucho computadoras, lo cual no es nada para una empresa que está generando, o sea, o que requiere ese nivel de capital para vivir, ¿no? Entonces, ahí va otra vez como que Pixar frustrado de que para dónde voy y qué voy a hacer con esta empresa, ¿no? Imagínense la gente también. Obviamente pues pasa el tiempo, no les sigue yendo tan bien. Steve Jobs tiene que meterle más capital a Pixar para que pueda sobrevivir. Ni siquiera les estoy diciendo que le vaya bien, pero que sobrevivir. Inclusive Steve Jobs intentó vender Pixar, ahí les voy entre qué fechas, entre 1987 y 1991. Steve Jobs intentó vender Pixar porque ya no se hallaba, o sea, ya no sabía qué hacer. Intentó venderlo y Microsoft ofreció 90 millones de dólares por la empresa, pero Steve Jobs dijo, no, yo quiero 120 millones y declinó la oferta, lo cual como quiera le hubiera sacado bastante lana de los 5 millones, bueno, 10 millones más aparte, tal vez algo extra que haya inyectado la empresa, pero aún así ya se dijo no. Y una de las cosas que me parece muy interesante, a Steve Jobs en muchas de las biografías lo pintan como muy, pues muy altanero, muy creído, muy desconectado de la sensibilidad de la gente. Y eso también lo platican en este libro, como sí, Steve Jobs sí tiene esta parte, o sí tenía esta parte un poco como fría, pero también tenía una parte muy brillante. Y algo de lo que, una de las razones por las que él quería vender a Microsoft en aquel entonces Pixar, y se lo platicó a los directivos, es que le frustraba mucho saber que detrás de esa gente y detrás de esa empresa y esa tecnología había algo increíble. O sea, como que él compró esa empresa con la seguridad de que esa empresa se iba a convertir en algo increíble, pero no tenía idea de qué. Entonces él también estaba frustrado porque decía, es que ya llevamos un chorro de meses y ya, o sea, van varios años que estoy inyectándole capital, que estamos intentando diferentes cosas y no ha salido como la verdadera pasión de Pixar, la verdadera, ¿saben? O sea, como la corona de Pixar. Entonces él se frustraba mucho por eso, porque era una persona muy apasionada y como no tenía control de lo que iba a pasar con la empresa, pues entonces llegó ese punto de frustración y por eso quiso vender. Ahora, después de ahí llega la salvación de Pixar. Llega estos juguetes que se llaman Toy Story, que seguro todos vieron la película en su infancia en algún punto, yo creo que todos la vimos, ¿verdad? Y se me hace algo increíble porque ahí les va que sigue en este caso de negocios. Cuando se da todo esto de que se intenta vender y no se da, Disney le toca la puerta a Pixar. Como les había dicho al principio, ya había habido por ahí un punto de conexión en algún punto del tiempo. Y les decía, para ese entonces Disney no estaba muy bien económicamente, les decía, la gente no estaba muy contenta, ya había habido varios años, una época larga de Disney, que no habían creado películas nuevas que realmente fueran tan taquilleras como El Rey León, como La Bella y la Bestia. Entonces, hablando de animación y de dibujos animados. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda. Y como Pixar sí tenía la fama de la tecnología, dijeron, bueno, pues vamos a tocarles la puerta a Pixar a ver si nos pueden ayudar otra vez a desarrollar nueva tecnología o a ver qué, ¿no? Entonces llegan a un acuerdo con Steve Jobs en ese entonces. Y ese acuerdo, que también luego está bien interesante cómo se va transformando ese acuerdo, pero ese acuerdo al principio solamente era un acuerdo para coproducir 3 películas. No había títulos todavía, nada más sabían que era un contrato para coproducir 3 películas. Disney iba a poner el dinero, por lo tanto Pixar no se tenía que preocupar, o sea, Steve Jobs no se tenía que preocupar por meterle más dinero, sino que ya Disney iba a fondear las películas, pero se iba a quedar con el porcentaje más alto, se lo iba a quedar Disney, no Pixar.
Esto era un arreglo entre estudio y estudio. O sea, en ese entonces Pixar y Disney no eran lo mismo porque en algún punto sí. Al final de esta historia Disney compró todo, tanto Lucasfilm, o sea, todo lo de Star Wars de George Lucas lo compró Disney y también Pixar lo compró Disney después de muchos años, pero en este punto de la historia todavía Disney no tenía a Pixar y tampoco tuvo a Lucasfilm en un principio. Entonces, en ese entonces hacen ese arreglo para coproducir 3 películas y hasta ahí era el arreglo. Uno de los equipos de Disney tenía una idea. Apenas iban a hacer rebote entre Pixar y Disney de qué películas iban a hacer o cuál iba a ser la primera. Cabe recalcar que estas películas iban a ser creadas 100% por los dos equipos de Disney y de Pixar. O sea, se iban a meter desde el guión hasta todo lo que es la producción, los dibujos, la animación. O sea, todo lo iban a hacer entre los dos. O sea, era compartido 100%. O sea, los dos iban a meter a todo. Entonces, lo que pasa es que uno de los equipos de Disney dice, oye, ¿sabes qué? Aquí tenemos una idea de unos juguetes. Esto puede sonar interesante, como ven. Lo presentan al board de Disney y aceptan como la idea, ¿no? Entonces se ponen a trabajar en esta primera idea de Toy Story. Pasan muchas cosas en ese entonces y Toy Story pasa por todo un proceso, oigan, fueron años para que se desarrollara cada personaje como lo vemos hoy en día y vuelve lo mismo. Esto es arte porque literal no había nada. O sea, imagínense que fue como que, bueno, pues un niño que juega, ¿no? Pues sí, un niño que juega, que tiene sus juguetes y que habla con ellos. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo sería uno? Entonces ahí dice alguien, ay, pues un vaquero y otro, ay, pues se me fue el nombre de los de la NASA. Pero bueno, ya me entendieron, un boss, ¿verdad? Que se creara voz. Y así fue. Y entonces se empieza a crear la idea, pero fueron años para que se desarrollaran los primeros personajes como los vimos en la primera película de Toy Story. Y luego se vuelve, o sea, pasan estos años, se empiezan los dos equipos a correlacionar y pasan cosas bien interesantes que al final les voy a dar algunas lecciones porque primero quiero que terminemos la parte de la historia del negocio y el caso de negocio y luego les voy a hablar, como les decía, de las películas, de algunos aprendizajes, de varias cosas muy intuitivas que platican que también se me hacen increíbles historias. Entonces, bueno, cuando empieza a avanzar ya muchísimo la película y ya ven las últimas versiones y Steve Jobs, cabe recalcar que Steve Jobs no se metía a la parte creativa, él sabía que él no era cineasta, él sabía que no iba a aportar algo sustancial a las películas. Lo único que hacían es que al final siempre, o sea, en las últimas partes se la presentaban a Steve Jobs y a los directivos de Disney y entonces ya había más feedback, pero no se metía a la parte creativa realmente. Entonces, cuando Steve Jobs ya ve una de las versiones finales de Toy Story, manda a llamar a Ed Catmull y a otros de los directivos y les dice, oigan, es que esto va a ser un hit. O sea, yo estoy seguro de que el día que salga esta película no nada más va a ser un hit, sino que se va a transformar toda la industria del cine, toda la industria de animación, o sea, las películas animadas ya no se van a hacer igual. Entonces, imagínense el potencial que Steve Jobs le pudo haber visto a la película. Lo sienta y les dice, ¿saben qué? Nosotros tenemos que hacernos públicos antes de que esta película salga o al momento en el que esta película salga. Porque si sale la película y nosotros no somos públicos, Disney nos va a chingar, literal. En aquel entonces, el CEO de Disney no era tan amigo de Steve Jobs. Al final vamos a hablar de eso, de los presidentes, no sé cómo fuera toda esa relación. Pero bueno, el caso es que les dice Steve Jobs, tenemos que aprovechar porque si no, Disney nos va a querer chingar hasta cierto punto, ¿verdad? Porque somos los cofundadores de todo esto. Y aparte, también Steve Jobs dijo, o sea, dense cuenta, a partir de que esto sea un éxito y de que reviente el cine, el presidente de Disney va a decir, ¿qué chingados hice? Literal, ¿qué creé? O sea, porque literal crearon a su peor competencia. O sea, imagínense, si tú eres un estudio de animación de Disney y contratas a alguien para que te haga las películas y empiezas a trabajar en conjunto, pues a ver, no, el dueño no es Disney, o sea, el dueño también es Pixar y entonces como Pixar es independiente, pues literal estás creando a tu peor enemigo porque se acaba el contrato de las 3 películas y pues ellos pueden decir a tan amigos como siempre y yo me voy a hacer otras cosas, ¿verdad? Y te compito fuerte. Entonces Steve Jobs dice, eso es lo que va a pensar Disney, nosotros nos tenemos que adelantar a eso. Y les dice, tenemos que hacernos públicos en cuanto esta película salga para que entonces nosotros podamos tener dinero y porque nos va a pedir Disney que renegociemos el contrato. Y cuando lo renegociemos, nosotros tenemos que tener capital para decirle a Disney que vamos a irnos 50-50. Antes el agreement entre Disney y Pixar
para hacer películas, el mayor porcentaje de la ganancia se la quedaba Disney, porque Disney fondeaba la mayor parte del capital. Y pues también en parte era porque Pixar no tenía el dinero. Pero por eso Steve Jobs dice, cuando salga la película nosotros tenemos que tener capital para decirle a Disney, vamos 50 y 50 y seguimos con este agreement, pero 50-50. Entonces, Ed Catmull, el autor del libro y otros de los directivos dicen, no, estás loco, ¿cómo crees? No podemos hacer eso, o sea, todavía no estamos en ese nivel de que no podemos hacernos públicos, literal, nuestra primera película, o sea, ¿quién va a comprar acciones? Porque literal lo que iba a pasar el día que se hicieran públicos es que pues los inversionistas iban a empezar a comprar acciones de la empresa si les llamaba la atención y si creían que tenía potencial de crecimiento. Entonces, pues está bien interesante porque pues ellos dicen, no, ¿cómo crees? No sé qué. Pasan unos días, lo piensan y le dicen a Steve Jobs, bueno, está bien, vamos a hacernos públicos. Total, esto obviamente no lo comentan con Disney, ese es el plan de Pixar, muy por aparte y no tenían por qué comentarlo con Disney. Y me quedé impactada porque, wow, no sé, yo que trabajé en ese ámbito de negocios, me llama mucho la atención esos temas porque son empresas enormes. Y bueno, entonces, ¿qué pasó cuando se lanzó Toy Story? Literal pasó tal cual lo que Steve Jobs dijo que iba a pasar. A la semana era la película más taquillera, había recaudado millones de dólares. Disney estaba así de que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta película que estamos creando? Porque despegó así. Y a la semana Pixar se hizo pública. Y no nada más se hizo pública, sino se hizo pública, cuando una empresa se hace pública, el día que se hace pública se llama IPO, que es el Initial Public Offering, que es el día en el que sale la acción y ese día pues los primeros inversionistas compran las acciones. Entonces te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, porque si la gente confía en tu empresa, pues va a ir a comprar la acción y el precio va a empezar a subir. Pero si la gente no confía en que le va a ir bien ese negocio, pues no va a comprar la acción e inclusive la acción puede empezar a bajar. Le ha pasado a muchísimas empresas. Entonces ese día del IPO es como un día súper importante. Entonces, ¿qué pasa el día del IPO que Pixar se hace pública? Pues recaudan la mínima cantidad, imagínense, de 140 millones de dólares. Con el puro lanzamiento de Toy Story, solamente con eso, porque hasta ese entonces Pixar no había hecho otra película, no tenía un currículum, sabían que vendían tecnología, pero no había algo que dijeras tú, un valor detrás de la empresa. Entonces realmente lo único que tenían era la película de Toy Story con una semana de lanzamiento y así pudieron captar más de 140 millones de dólares en su oferta inicial. De hecho, ese año ganaron en Estados Unidos como la empresa en la bolsa de valores que más recaudó en su IPO, lo cual es algo increíble. Imagínense, o sea, el confiar, o sea, ¿cuántos inversionistas, para que fueran 140 millones de dólares, cuántos inversionistas tuvieron que confiar en que la gente de Pixar iba a hacer un buen trabajo en sus próximas películas? Y no nomás eso, que la única película que tenían iba a seguir siendo un hitazo. Entonces me hace algo increíble que las ideas puedan llegar a ese nivel, porque también el libro algo de lo que habla mucho es de todos los retos que se enfrentaron, o sea, de todas las veces que les regresaron cada personaje, de que, oye, es que Woody no suena como alguien, como un juguete, suena muy así, suena muy asá, oye, es que Buzz está muy el tono, Andy no nos gusta, y cada personaje, entonces lo platican desde esta perspectiva de que, pues sí, ahorita les estoy platicando, recaudaron 140 millones de dólares en un día, pero luego ellos dicen todo el esfuerzo que requirió el llegar a esos personajes, a esa película, esas ideas. Entonces, el mensaje de esta parte es que todo toma tiempo. Entonces, que no nos queramos desesperar. Yo en lo personal me identifiqué mucho con esto, porque los personajes, a mí luego me preguntan varias amigas, oye, ¿cómo vas con tu libro? Y la verdad me encanta platicar de que, pues voy súper bien, pero la verdad estamos en la revisión número, quién sabe cuál, porque bueno, ya no, sí estoy en la 20, pero llevamos muchas revisiones a diferentes cosas, a la estructura de la historia, a la ortografía, al acomodo de la historia, a los altos y los bajos, a los personajes, que entiendo perfecto a todo lo que él se refiere y todos los años que les tomó hacer cada película, porque inclusive habla de que a veces son años nada más en el guión y luego después del guión ya es empezar a animar, a dibujar y bueno, y hacer todo este proceso en computadora. Entonces, quien quiera saber un poco de cómo funciona la parte creativa, por eso le recomiendo mucho este libro, porque así platica los éxitos, pero también platica todo lo que involucró ese proceso creativo. Entonces, fue un éxito el IPO y wow, que Steve Jobs le atinó, literal. Por eso les decía que se me hace un caso de negocio bien interesante porque cómo tuvo esa visión de decir,
tenemos que apurarnos a hacer el IPO porque si no Disney nos va a querer fregar, nosotros tenemos que poder tener y fondear las películas, y fue tal cual lo que pasó. Entonces, wow, se me hace muy interesante. Entonces renegociaron el trato, y ya que renegociaron ese trato, pues bueno, se fueron 50-50 y empezaron a crear muchísimas otras películas. Ahorita les voy a poner la lista de todas las películas al final o en el caption de YouTube y de Spotify de algunas de las películas más taquilleras. Después crearon la película de A Bug's Life, que seguramente también muchos vimos, de las hormiguitas y de animadas. Muy padre película. De hecho, tengo años sin verla. Ya hasta se me antojó verla. Yo de repente veo así películas de la infancia más que nada también para inspirarme, porque al final de cuentas pues es arte lo que se está creando. Ahora, cabe recalcar que hasta ese entonces solamente Pixar y Disney pues eran socios, ¿verdad? Y también una cosa importante es que el día en que Pixar se hizo pública, Steve Jobs se hizo oficialmente billonario. Fue el día en que él pasó como que al siguiente grupo de gente de fortuna, ¿verdad? Lo que pasa unos años después es que empiezan a trabajar juntos otra vez. Disney y Pixar crean más películas y más películas y más películas, que ahorita vamos a ver unos ejemplos al final, les digo. Pero para el 2006 oficialmente Steve Jobs decide venderle Pixar a Disney, ahora sí, para que fuera parte de la propiedad de Disney. ¿Y por qué tomó esta decisión? En base al libro y a mi investigación también un poco de chismosa, porque me gustó la historia. Les decía que al mero principio de Pixar, el director general no se llevaba muy bien con Steve Jobs, y cambia el director general, y entonces ese director general se da cuenta de que Disney está súper emproblemado. Les decía, los problemas de Disney en sí nunca se acabaron como tal. Tenían problemas de manejo de gente, tenían problemas de creatividad, había un gap enorme, había mucho el tema de la presión, y al final luego los vamos a platicar cuando platiquemos de las diferencias entre Pixar y Disney. Inclusive había un lema que le decían como Feed the Beast, o sea, ya en La Bella y la Bestia el personaje, como que la gente estaba tan traumada de que es que aquí hay mucha exigencia, como que ¿cómo le puedo hacer para llenar esta exigencia? Hay que hacer una película que llene a la bestia, o sea, le decían así. Entonces, imagínense, la gente en Disney como que estaba muy traumada con tengo que hacer una película taquillera porque la bestia está esperando que le dé de comer, ¿no? Más aparte también había mucho este tema, decían en un inicio, después de que Walt Disney falleció, como pues murió la mente más creativa de Disney. Entonces como que no se estaba encontrando ese balance con la gente. Entonces esos problemas de Disney no se acabaron al instante. Y cuando cambia el director general, se da cuenta de todo esto y dice, se da cuenta de que las últimas películas más taquilleras que han hecho habían sido las películas que habían hecho con Pixar. O sea, Disney no tenía nada taquillero en los últimos años. Y él dice, ¿cómo soluciono esto? O puedo contratar a gente nueva, o sea, nuevos ejecutivos en Disney Animation, o puedo comprar a alguien que sepa de toda la tecnología, porque toda la tecnología, y muy, muy inteligente Steve Jobs en su momento, ellos eran partners, pero en ningún momento Pixar le dio sus softwares y su tecnología a Disney. Era como, ok, trabajamos juntos, pero tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío, lo cual fue muy inteligente porque Disney, pues entonces nunca avanzó en tecnología como tal. Entonces el director general empezó a pensar en todas esas posibilidades de que, a ver, ¿qué hago? Pues creo que lo más sencillo es comprar Pixar. Entonces se acerca a Steve Jobs, y como ya tenía una relación completamente diferente con él, ya era otro director general, y Steve Jobs también estaba ya pasando por el cáncer, que por ahí le habían detectado años antes, pues acepta vender. Y acepta vender también porque este director general era una persona como muy comprometida con Disney y con las ideas y con la gente. Entonces le hizo muchas promesas. Algo interesante también de la vida de Steve Jobs aquí es que dicen, ¿verdad? Dice Ed Catmull y dicen también en otros lugares que vi. Entonces dicen mucho que Pixar cambió a Steve Jobs porque era algo de lo que él no tenía control. No era cineasta, no sabía nada del cine, de la creatividad en ese aspecto. Entonces, como que tuvo que ceder, tuvo que confiar. Y algo de como las ideas de Steve Jobs que les decía en un inicio, ¿por qué compró Pixar si ni siquiera podía meterse? Porque nunca se metió de lleno, o sea, literal nada más iba al final a ver las películas y a ver el feedback antes de que se lanzaran, pero siempre decía, no se lo tomen personal porque yo no soy experto. Pero siempre estuvo ahí para Pixar, y eso me llamó mucho la atención, que Ed Catmull era lo que decía, se ocupaba de dinero en un inicio y Steve Jobs fondeaba la empresa. O sea, como que no sabía, como les decía, como que él no sabía para qué iba a servir Pixar en este mundo, pero le tenía fe a Pixar. Y luego ya cuando se dio lo de Toy Story, obviamente desde ahí dijo, claro, era por aquí. No era vender
No era venderle computadoras a la gente, no era venderle a General Motors para que hicieran carros, no era vender equipo médico, era las películas, lo que el equipo original realmente quería hacer desde un inicio. Entonces, cuando se da cuenta de que el nuevo director general de Disney quiere respetar todas estas ideas, pues acepta vender. Y vendió Pixar por la cantidad de 7.4 billones de dólares. Recordemos que la compró por 5, más los otros 5 que le fundió en un inicio. Digamos que en total le costó 10 millones de dólares. El tiempo sí es diferente, pero tampoco la diferencia es tanto como que no va a llegar a ser comparable. Entonces, compra Pixar por 10 y la vende por 7.4 billones de dólares. Algo también que se me hizo muy padre de este trato fue de que el 70% de esa ganancia iba para Steve Jobs y el 30% iba para los empleados. O sea que los empleados se hicieron también accionistas. Algunos ya lo eran, Ed Catmull ya lo era, pero otros directivos no. Entonces, al final de cuentas, se quedaron como accionistas, lo cual también se me hace algo muy, muy justo. Y dicen mucho que Steve Jobs lloró el día que vendió Pixar porque fue como, wow, como esto era lo que quería crear, esto era lo que me decía mi corazón que era tan especial de esta gente. Y algo también que mencionan que Steve Jobs siempre valoró de Pixar es que decía que la gente era tan apasionada por lo que hacía, pero tan apasionada que para algo, o sea, que no había manera en que no iba a funcionar, o sea, iba a funcionar, nada más no sabía para qué. Y por eso aquí se acaba un poco la parte del caso de negocios que les quería platicar como tal, o sea, la línea de tiempo, porque a veces, como les decía en un inicio, a veces no vemos cuál va a ser el final del túnel, pero sabemos que hay un túnel y sabemos que hay un principio y hay un camino, ¿no? Que nos va a llevar a algo grande, pero no sabemos bien qué es. Entonces este ejemplo de Pixar se me hace tan increíble de confiar a ciegas, literal, y de hecho Ed Catmull en el libro habla mucho de la fe, como ellos tampoco sabían bien para dónde iban como empleados, como directivos, no sabían para dónde iban, pero también, o sea, hasta eran apasionados por lo que hacían, entonces sabían que en algún punto iba a llegar como esta cosa que fuera lo que realmente nació para hacer Pixar. Y ahora, después de platicarles un poco el caso de negocios, quiero platicarles algunos de los aprendizajes principales que yo tuve. Ahora, cabe recalcar que hay muchísimos aprendizajes relacionados con el tema de liderazgo, de manejo de equipo, de manejo de gente. Yo esos voy a mencionar algunos, sin embargo no voy a mencionar todos, porque yo voy a mencionar un poco más los que están relacionados con los negocios, la creatividad y todo este tipo de temas, ¿ok? Ahora, ¿por qué había una diferenciación entre Disney y Pixar? O sea, como que qué es lo que hizo a Disney o sea, como súper brillar enfrente de la gente, como les decía, inclusive de personas como yo que era niña, que les digo que yo me acuerdo perfecto de ir al cine y estar sentada y ver, ya ven que cuando empiezan las películas, pues pasa el logo de cada estudio de cine. Pasa el de Disney, pasa el de Pixar, la lamparita, ¿no? Con la típica brincando, con la pelota. Y yo me acuerdo perfecto cuando veía esas películas en el cine, pues yo decía como que va a haber algo diferente ahorita, porque cada vez que sale esa pelotita y esa lámpara, como que la imagen se ve diferente. Eso sí, creo que eso sí yo me percataba y ustedes me dirán si como niños se percataban o no, pero sí veía yo diferentes las imágenes, o sea, el video en sí. Entonces ahí les van qué tipo de cosas son las que estaban pensando los directivos del otro lado para que esto sucediera. Hay varios principios que cataloga Pixar como sus principios. Uno de ellos es Story is King, o sea que la historia manda. El storytelling, ellos dicen mucho que tú le das una buena historia a un equipo mediocre y la va a arruinar, pero le das una mala historia a un equipo excelente y ese equipo o va a encontrar cómo solucionar esa historia o te va a proponer una historia mejor. Entonces, él dice mucho como que hay esta parte de respetar la historia, o sea, la historia tiene que ser como la prioridad de, en este caso, pues el cine, ¿verdad? Y creo que aplica para muchas cosas. También quien se quiera dedicar a redes sociales, cómo cuentas las cosas, cómo lo platicas, el storytelling, o sea, la historia, lo que vas a decir es lo más importante y la forma que lo vas a expresar es como lo más importante. Entonces, para ellos es como, a mí no me importa, pero la historia va a ser una buena historia. Y hay por ahí una anécdota. Hay muchas anécdotas en el libro y por eso también me encantó, porque dices, wow, no manches, yo vi esa película y wow, esa anécdota. Hay una anécdota en la que una de las películas que tenían el agreement con Disney era Toy Story 2. Usualmente las secuelas no son muy buenas y
Ahí les va porque ya entendí también por qué no son tan buenas. Disney tenía esta mentalidad de que la película más importante es pues la original, la primera, y las secuelas hay que hacerlas para entretener a la gente, pero hazlas X, literal, así lo dicen. Y Pixar, la primera vez que le encargaron una secuela fue Toy Story 2. Y cuando les entregan como de que, ok, vamos a hacer Toy Story 2, y ellos de que, ok, bueno, está bien, y dice Disney, el presupuesto es este, que era mucho más bajo que el de Toy Story 1, y que era menos equipo y menos todo. Y el equipo de Pixar siempre como que resaltó mucho porque estaba acostumbrado a darlo todo. Súper apasionada la gente, les decía. Entonces la gente dijo como que, ¿cómo me estás pidiendo? Porque literal les dijeron, hazla, pero pues no le eches tantas ganas, o sea, ni te preocupes tanto, que no sea tanto equipo, los dibujos X, o sea, como que no te apures. Y Pixar de que, ¿cómo? O sea, yo no puedo hacer algo mediocre, literal no puedo, de que me estás diciendo. Y aparte, Toy Story 2 inicialmente no iba a salir en el cine, solamente iba a salir para distribución, o sea, ya en video, ¿verdad? Entonces, Pixar dice, ¿qué es esto? O sea, yo no quiero hacer una película así. Aquí nosotros vamos o a hacerlo bien o no lo vamos a hacer. Entonces le dan una contrapropuesta a Disney para cambiar el script y cambiar como muchos de los temas de la película, pero el requisito era que se pusiera en el cine. Y dije, wow, no manches, porque Toy Story 2, a lo mejor ya después las secuelas son otra historia, pero Toy Story 2 es una muy buena secuela. De hecho, recaudó muchísimo dinero y los personajes que salieron de esa Toy Story 2 son personajes también icónicos hasta la fecha para las infancias y para la gente que creció con esas películas. Pero la razón fue porque Pixar lo pidió. Si no hubiera sido así, se hubiera hecho una película pinche, literal. Una película como tal vez lo es El Rey León 2, que no es una... Bueno, yo sí la vi, pero la verdad no era un Rey León 1. O sea, no era una película que yo dijera, me acuerdo de ella, me quedó grabada, me impactó. O sea, era una película para entretenerte y ya, pero entretenerte X. Entonces realmente esa fue una de las principales cosas que empezaron a diferenciar a Pixar, de que, a ver, lo que yo haga, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. No me importa si otra persona no quiere hacerlo bien, yo no voy a ser parte entonces. Entonces, gran parte del éxito de Pixar fue porque ellos dijeron, si yo voy a hacer una historia, va a ser una buena historia y una historia bien hecha. Y ese es un diferenciador, un principio de Pixar. Otro es confiar en el proceso. Imagínense, ya después de haber pasado por tantas cosas, de que primero hacer comerciales, vender equipo médico, vender computadoras, pues obviamente tenían que confiar en su proceso, pues ya si no, ¿verdad? Entonces ellos dicen mucho como que confía en el proceso. Lo que tardan, la cantidad de tiempo que tarda hacer una película es muchísimo. Inclusive ahorita les voy a dar unos ejemplos. Varias películas tardaron 5 años en hacerse. Entonces ellos dicen, en la parte creativa y cuando es de negocios no hay una guía, no hay una línea, no es como que ellos puedan decir, sí, en un año te entrego la película hecha y derecha, al principio y al revés, no, porque a lo mejor una película se va a tratar 5 años, otras 6. Hay escritores que se han tardado 10 años en libros por cuando son muy complejos. Entonces, ellos como que respetan mucho esta línea y como la respetan tanto, entonces la persona que está del otro lado, la persona creativa que está trabajando en esto, el productor, el escritor, el diseñador, todos ellos se sienten como relajados. No significa que no estén haciendo su trabajo, simplemente están relajados porque saben que el directivo entiende que se tiene que confiar en el proceso y que esto va a tomar tiempo, pero va a quedar increíble. Lo cual no pasaba en Disney. En Disney era como que saca lo que se pueda y como se pueda porque hay que sacar otra película. No importa que no vaya a ser una buena película, pero hay que sacarla. Entonces, también por eso el personal se sentía muy presionado en Disney versus la calidad de vida que tenía el personal en Pixar. Pero eso también les tomó tiempo llegar ahí. Ahorita vamos a hablar de esa parte. Otra parte va a ser lo de... pero me distraje un poco. Otro principio es el principio de excelencia y dar lo mejor de ti, que se relaciona un poco con el story skin que les decía. En esta parte de dar lo mejor de ti, hay otras anécdotas que se me hicieron bien bonitas, oigan. En la película de Monsters, Inc. hay una escena, la verdad yo no me acuerdo en este momento, pero bueno, ahí yo les creo y voy a buscarla y luego se las pongo, pero hay una escena en la que Mike Wazowski tenía una pila de CDs acomodados y llega, la niña, ¿verdad? Y la desacomoda, o sea, se le caen los CDs y Mike de que están acomodados por orden alfabético. Y la gente de Pixar era tan apasionada por el detalle y por la excelencia, no porque se las pidieran, porque nadie les decía, pero ellos eran como, yo quiero que esto quede increíble. Bueno, resulta que si le ponemos atención a esa escena, resulta que los CDs eran una pila y tenía muchísimos CDs, no sé,
100, 200, no, es mucho 100. Pero bueno, pónganse ustedes que unos 30 CDs. Bueno, en la escena no se ve la cubierta, pero resulta que el que dibujó esa escena dibujó la cubierta completa de cada uno de los CDs que estaban en esa pila. O sea, literal, por ejemplo, si un CD era de Madonna, literal tenía todo el cover de Madonna. Y si el de abajo era de Britney Spears, tenía todo el cover de Britney Spears y así. Cada uno de los CDs que salían un segundo en la película y que ni siquiera todos salían. Y que le dijeron al diseñador, oye, no, hombre, no te preocupes por eso. Y el de que no, es que yo quiero que quede todo el ambiente increíble. Entonces, sin ser tampoco, sin engancharte, pero literal era algo que que muchos de los empleados disfrutan hacer, la excelencia y el dar lo mejor de ti. Nadie les estaba exigiendo nada, nadie les estaba diciendo, da lo mejor de ti, simplemente ellos querían dar lo mejor de sí, por lo tanto el ambiente pues se daba para que las películas quedaran increíbles versus algo mediocre. Otra cosa que mencionan mucho es el tema de la gente, de encontrar a las personas correctas para que trabajen en los proyectos correctos. Y aparte también ese balance entre trabajo y equipo, porque ellos platican mucho que para que Pixar desarrollara todos estos como atributos que les estoy platicando, pasó mucho tiempo y muchos aprendizajes. Uno de ellos que platican, otra anécdota que les va, es que en la primera película que hicieron en Toy Story, pues había mucha presión, ¿verdad? Tanto en Disney como en Pixar, porque en parte en Pixar era su primera película. Entonces había personal trabajando literal día y noche porque pues había un deadline y se tenía que entregar la película. Y resulta que había 2 empleados que eran esposo y esposa. Y entonces salen de su casa, estaban desvelados los dos, en especial el esposo, porque él era parte del equipo como que más estaba metido en la animación de Toy Story. Entonces, para que vean lo que pasó, porque sí está medio fuerte. Salen de la casa los dos, ella se va para la oficina de Pixar, él se iba a encargar de llevar al bebé a la guardería. Lo pone en el asiento trasero, ¿verdad? Y todo, sale de su casa, de ahí se iba a ir al trabajo. Entonces sale de su casa, todo el rollo, maneja, llega al estacionamiento de Pixar, se baja, se pone en chinga a sacar lo que tenía que sacar y se topa a su esposa no mucho después de haber llegado y le dice a su esposa, ay, ¿cómo te fue en la guardería? Y el güey se queda en que, ¿cómo me fue en la guardería? Y se va corriendo al estacionamiento porque estaba tan zombie de tanto trabajo que había tenido en las últimas semanas y desvelos que se le olvidó dejar a su hijo en la guardería. Oigan, literal, se le olvidó, lo dejó en el carro, dejó al niño en el carro del estacionamiento de Pixar, de tan zombie que estaba por tanto trabajo. Gracias a Dios no pasó a mayores, sacaron al niño, sí estaba desmayado, pero pues le echaron agua y hicieron por ahí pues varias cosas. Gracias a Dios el niño no le pasó nada, no pasó mayores. Pero en ese momento pues todos los directivos de Disney se enteraron de eso y fue como, para ellos fue un wake up call de que, güey, no podemos tener a la gente así. Esto no se puede volver a repetir, o sea, esto no puede volver a pasar en lo más mínimo. Entonces fue como una parte de ellos dijeron, si la gente va a estar aquí, va a estar bien. Y por lo tanto establecieron todavía mejores condiciones de trabajo y eso fue al mero principio. Por eso todavía más se empeñaron durante los años en diferenciarse por de que de verdad la gente se sintiera incluida, la gente se sintiera que en un ambiente creativo. Eso es importante, sobre todo. Yo, si soy una persona que trabaja en proyectos creativos también, necesito siempre tener mi espacio creativo y mi lugar y como necesito estar tranquila. Eso es algo bien curioso de la creatividad. No es a la carrera. Fíjense que a mí me pasa mucho escribiendo. Ahorita con la edición del libro, no es algo que yo diga, voy, corro, hago 10 vueltas, me siento 5 minutos, escribo 3 palabras, luego me vuelvo a parar y luego regreso 2 horas después y me siento y otras 3 palabras. No funciona así la creatividad. Le tienes que dedicar como horas seguidas, tiempo seguido, como que tiene que haber un compromiso. Y así funciona el ambiente creativo. Entonces, también para todas estas personas, como yo no me imagino el estar dentro de una empresa que se dedique a eso, se tiene que generar este ambiente en la empresa para que entonces la persona pueda desarrollar su creatividad al máximo, porque si no, no das la creatividad. Y creo que por eso también se refleja mucho en las películas de Disney en ese entonces, como un poco más pinches, por así decirlo, mediocres, porque la gente no estaba en un ambiente creativo, la gente estaba estresada, la gente estaba harta, la gente no se sentía incluida y pues creativamente para tu mente eso no es el mejor, eso no es el mejor ambiente. Es muy diferente a trabajar haciendo un Excel versus trabajar para desarrollar ideas.
es completamente diferente, no, ni siquiera es la misma cantidad de tiempo, o sea, no te pueden decir si a las 5 el Excel y a las 5 esto creativo, es completamente diferente. Entonces, Pixar se esforzó muchísimo por generar ese ambiente creativo, inclusive también se esforzaron mucho en esta parte para las oficinas. Steve Jobs fue el que desarrolló las oficinas y él dijo, yo le quiero crear a esta gente las mejores oficinas para todo el tema creativo. Entonces él se puso a diseñar el nuevo edificio. Por ahí pueden googlear las oficinas de Pixar, pero se hicieron pensadas en cada una de las fases de la creatividad de las películas, de los guionistas, de todo. Entonces me hace algo increíble, como wow, que esta empresa pudo lograr ese balance, que no dudo que hayan tenido altas y bajas, ¿verdad? Pero pudo ir creando ese balance que hasta que se creó en su diferenciador, literal. Otro diferenciador de Pixar que se me hizo muy interesante, y este es un aprendizaje en general, ellos tienen una forma en la cual dar feedback. Claro que cuando algo estamos haciendo creativamente, siempre sirve estar recibiendo feedback constantemente. Es algo que a mí también me pasa en el libro. Yo, como he puesto muchas veces, a mí me hacen edición del libro, literal, gente profesional, y por lo tanto siempre estoy recibiendo feedback, lo cual es algo súper bueno porque pues va a quedar un trabajo increíble, pero también se requiere mucha madurez emocional para recibir el feedback, porque a veces a mí me han dicho, oye, está increíble esta parte, wow, así, wow, sigue así, y hay otras veces que me han dicho, estos 2 capítulos no se entienden ni madres, está escrito la chingada, a ver cómo lo cambias, no suena como debería de sonar, y uno como persona creativa tiene que tener una madurez emocional para recibir todos esos comentarios. Entonces, lo mismo pasa cuando alguien está haciendo una película. A ver, pues claro que te empiezas a encariñar con la historia, te apasionas. Obviamente vas a sentir algo cuando te digan que tienes que cambiar este personaje o de preferencia cámbialo porque no está sonando bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos generaron un mecanismo de feedback que fuera como cálido, en el que la persona que iba a recibir el feedback, o sea, el escritor, el guionista, el animador, no se fuera a sentir atacado, sino al contrario, fuera a sentir como, a ver, vamos a ayudarnos entre todos para que tu trabajo sea el mejor trabajo posible, ¿no? Entonces crearon esto que se llama el Brain Trust, que son como unas mesas de juntas o mesas de trabajo de pura gente que se iba a dedicar a una película. Por ejemplo, iba a haber un Brain Trust para Toy Story 1. Y en ese Brain Trust había varias reglas. Todos iban a ver la película y todos iban a comentar, pero nadie podía comentar sin dar algo constructivo, era una cosa. Nadie podía comentar si eras el jefe, o sea, de ese Brain Trust no formaba parte de tu jefe directo, o sea, era como de gente de otros departamentos o que no eran tus jefes, por lo tanto tú no te sentías como que me está regañando y quiere que haga esto y tengo que obedecerle porque es mi jefe. Entonces ellos empezaron a generar todo este sistema, les digo, que fue haciendo que la creatividad todavía floreciera mucho más y que todas las películas quedaran súper pulidas y que la gente nunca se tomara las cosas personales, porque generaron todo este sistema para recibir estos feedbacks que siempre se necesitan y no van a dejar de existir. De hecho, son necesarios en las ediciones de los libros, así también es. Siempre tienes que pasar por muchísimas ediciones, por muchísimas manos. Otras manos tienen que ver tu libro, que leerlo, y vas a recibir comentarios de todo tipo y tienes que tener esa madurez emocional. Entonces pasa lo mismo en las películas y se me hace algo increíble que pudieron crear un sistema también establecido y que le funcionara a la gente para crear películas de esa categoría y de ese nivel emocional también, porque una de las cosas que caracteriza a las películas de Pixar es que traen un tema emocional muy fuerte. O sea, siempre tratan de que como que el mensaje vaya un poquito más allá. No digo que en Disney no, porque también hay sus mensajes, pero sí creo que, por ejemplo, hay muchas otras películas de Disney que no traían un mensaje como tan profundo detrás, ¿no? No sé, pienso en La Sirenita, pienso en algunas otras historias que sí dices tú, ay, pues qué bonita la historia, o sí, el príncipe, la princesa, no sé qué, pero como que a veces no traen tanto un mensaje que se vea tan claro, ¿verdad? De reflexión. Y las películas de Pixar es una de las cosas que también siempre intentaron hacer. Y obviamente para que eso se logre, pues oigan, tiene que ser un mega trabajal creativo. Entonces me hace súper, súper, súper increíble. Esas son algunas de las cosas que diferencian a Pixar y que se las platico para que, no sé, tal vez les puedan servir en algún proyecto, en alguna idea en su trabajo, pero me parece importante compartirlas porque sí, es algo muy, muy padre. Ahora, una de las últimas partes del episodio es que quiero platicarles otras historias de anécdotas del libro que me encantaron. Hay una de George Lucas y se las voy a platicar, por aquí la tengo.
Ahora sí que como no es mi vida y son historias, pues sí traigo aquí un acordeoncito en mi Notion. Pero bueno, ahí les va una historia de George Lucas que me encantó, del tema de la intuición y de confiar en lo que tú creas y en lo que tú confías. En ti mismo, simplemente. Ahí les va. Como les platicaba al inicio, George Lucas tenía Lucasfilm y empezó a crear varias películas con esa empresa, pero las películas las distribuía 20th Century Fox y 20th Century Fox se quedaba con un porcentaje de esas películas. Entonces resulta que cuando George Lucas lanza una película que se llama American Graffiti, que le va muy bien a esta película, la siguiente película que iba a lanzar era la de Star Wars. Entonces 20th Century Fox le fue, o sea, estaban muy contentos con George Lucas porque American Graffiti recaudó mucho dinero y los abogados de George Lucas le dijeron, oye, ¿sabes qué? En Hollywood lo que se acostumbra después de que una película tuya le va muy bien, ya sea que seas un actor o un productor o lo que sea, para la siguiente película que crees puedes pedir un aumento de salario con tu distribuidor. Así que te recomendamos que vayas con 20th Century Fox y le pidas un aumento de salario ahora que vas a lanzar tus nuevas películas de Star Wars. Y él se quedó pensando y dijo, pues, o sea, puede ser, pero que si hago mejor esto otro. Y él les va, ¿qué hizo? Él dijo, como confío tanto en mi historia y en lo que estoy creando y le apuesto a estos personajes y a esta historia y todo, en vez de pedirle un aumento salarial a 20th Century Fox, les voy a pedir que yo me quede con el 100% de la licencia, o sea, para el uso de los personajes y que todo lo recaudado por mercancía, todo lo que tenga que ver con licencia de Star Wars, yo sea el propietario, o sea, que yo me quede con todo ese dinero. Y en ese momento, pues 20th Century Fox pensó, ay, pues súper bien, este güey no quiere un aumento, que normalmente todos lo que les piden son aumentos. Este no quiere un aumento, nomás quiere los derechos de esta película que van a sacar. Ah, bueno, sí, claro que sí, hasta dicen ellos que es algo que como anécdota fue algo como que 20th Century Fox ni siquiera le dolió soltar porque fue como que pues es una película que ahí pues le va a ir bien o le va a ir más o menos, ¿no? Jamás se imaginaron todos los billones de dólares que hubieran ganado si no le hubieran dejado los derechos a George Lucas. O sea, fue la mejor decisión que pudo haber tomado él y digo, wow, con esas decisiones de estoy confiando, porque ahí todavía no salía Star Wars, estoy confiando tanto en lo que estoy creando, que el no recibir un aumento por esta película de ahorita, pero confiar en mi idea y estar seguro que en unos años ese dinero se va a regresar por otro lado. Y wow que se regresó. De hecho, las cantidades de dinero que recibe Star Wars por todo el tema de copyright, de licencias, de los personajes, son cantidades billonarias. O sea, el fanatismo que se creó a raíz de Star Wars está muy cañón. Entonces yo digo, wow, qué hombre tan inteligente. Y dejen tú inteligente, como confiando en su intuición, en su capacidad de crear, en su capacidad en su potencial. Entonces esta también es una invitación con esa historia, esa pequeña anécdota, de que confiemos y que confíes en tus ideas, en tus proyectos, en tus sueños, en tus ilusiones. Ahora también, ahí les va otra anécdota que platican de Steve Jobs, que una de las razones por las que él era muy duro era porque él decía, dicen que cuando él creía en algo, ahora vamos con Steve Jobs, que cuando él creía en algo, iba a estar ahí, como estuvo con Pixar, de que no sabía cuándo le iba a ir bien, pero en algún punto iba a irle bien. Pero también dicen que así como era muy bueno para detectar oportunidades, también si algo no le convencía y tú no lo hacías para convencerlo, que él deja ir muy fácil. O sea, es como, no, pues no estoy creyendo en esto que me estás platicando, entonces pues bye, lo dejo ir. Eso es una cualidad y a la vez es algo, pues no tan bueno, ¿verdad? Porque no le das mucha oportunidad a la gente. Pero en el libro también lo platican como algo, o sea, una cualidad bastante buena que a veces necesitamos tener porque también pasa mucho que como seres humanos nos aferramos a las cosas, a las ideas, a lo que va a ser, ¿no? O a que esto tiene que salir bien, este tiene que ser el camino. Y no necesariamente. Una de las cosas también que dicen que por las razones por las cuales Pixar fue muy exitoso es porque dejaban ir. A ver, esta no era la idea inicial era esta, pero se fue por este otro camino, pues no, deja ir la idea inicial y vete por el camino por el que está fluyendo la cosa. Y eso lleva a mi siguiente punto, y uno de mis últimos puntos ya,
que les quería platicar de cómo muchas películas iniciaron como una cosa completamente diferente a lo que terminaron siendo. Dejaron ir la idea inicial porque no estaba funcionando y se dijeron, vamos a cambiar. Y que no nos olvidemos de eso también nosotros, cambiar y si algo no está funcionando o de plano dejarlo o reestructurarlo o cambiarlo, ver cómo podemos llegar a lo que sí queremos. Por ejemplo, caso Up, la película, la famosa película del viejito. La idea inicial de esa película, imagínense, nada que ver. Era la historia de un castillo que estaba flotando en el aire, arriba de la tierra, que no estaba nada conectado con la tierra, o sea, ni siquiera sabían de su existencia. Ahí vivía un rey y sus 2 hijos, y que sus 2 hijos se llevaban súper mal. Literal, estaban peleados a muerte porque pues querían ser el próximo rey. Entonces, la vida les da una lección, por así decirlo, y los 2 se caen del castillo y caen a la tierra. Y en la tierra, pues, se topan con un pájaro enorme, y ese pájaro los obliga como que a que se lleven bien hasta que realmente puedan como ser hermanos y entonces ya sí van a regresar al castillo. ¿Qué se parece eso a la historia de Up que vieron en el cine? Absolutamente nada. La historia cambió por completo. Lo único que se quedó fue el título y el personaje del pájaro, pero fuera de ahí, nada. Nada que ver. Entonces, esa es una cualidad que también dicen ellos que nos puede servir y creo que es totalmente cierta. Cuando algo no esté funcionando, siempre estate abierto a dejar ir esa idea y a reestructurar tus pensamientos, tus ideas y ver qué sí puede funcionar. Y eso aplica para todo. Otra película de ejemplo, Monsters, Inc. Monsters, Inc., imagínense, también nada que ver. O sea, la historia era de monstruos, Mike Wazowski y demás. Y la idea inicial fue un treintañero que pensaba que se volvía loco porque empezó a ver monstruos y estos monstruos empezaron a seguir por diferentes, partes de su día. Y de eso se trataba la película. Luego había por ahí un trama, pero nada que ver. O sea, realmente como terminó la historia fue centrada en los monstruos, tal cual. Entonces, también se me hace bien interesante de cómo dejaron ir esas ideas iniciales que no estaban funcionando. Y así hay muchas historias de películas, estas son solamente algunas, pero se me hace tan interesante ver esta otra perspectiva de las películas. Otros ejemplos, no tanto de cómo transmutó la historia, sino más bien de qué tan apasionados eran y qué tan comprometidos eran con las historias. Imagínense que con Ratatouille, todos conocemos Ratatouille también, creo yo, quiero pensar, que Ratatouille y el equipo que estaba trabajando en Ratatouille, la mayor parte del equipo se fue 2 semanas completitas a Francia y todos los días iban a cenar a restaurantes diferentes, acá super nice. Cenaban, o sea, vivían la experiencia de cenar, después se iban siempre con el chef adentro, les explicaba el proceso, después se platicaban con todos los de la cocina, exploraban los lugares, o sea, todo, se metían tanto en la historia para que eso se proyectara en las películas. Y en Ratatouille te das cuenta, hay una cantidad de detalles en las cocinas, las ratas pasando por un lado, o sea, hay muchas cosas que solamente serían posibles porque esa gente fue a meterse a las historias a ese nivel. Y la otra que también les voy a platicar es de Buscando a Nemo, que Buscando a Nemo también fue un exitazo para Pixar. La mayor parte del equipo de Buscando a Nemo se certificó en buceo. No, nada que ver, nadie era experto en buceo, pero para incrustarse en la vida del mar, todos se certificaron en buceo para poder proyectar eso hacia el público. Entonces hay una cantidad así de historias de cada película. Oigan, y lo que tardaron, Monsters Inc. 5 años, o sea, hay una cantidad de tiempo y quiero cerrar un poco el episodio también con una reflexión que dice el autor y que también a mí me encantó, que se los decía en un inicio. El tema de dónde estás ahorita y dónde te ves en un futuro y de dónde saliste. Ellos platican mucho la parte de hubo una época de Pixar a ciegas muy grande. La época en la que George Lucas los estaba vendiendo y que Steve Jobs no sabía qué hacer con ellos y también los quería luego vender. Fueron años. Creo que fueron como unos 8 o 10 años de ese proceso. Entonces, ellos dicen, ese proceso era como, se puede percibir como obscuridad, porque es como estar en un túnel, y en ese túnel, tú, si vas en medio del túnel, no alcanzas a ver la luz todavía, porque la luz está todavía lejos hacia el otro punto, y tampoco se alcanza a ver la luz de donde veniste, porque ya estás a la mitad. Entonces, en la vida se puede percibir a veces que estamos como en esta parte de en medio donde no se ve la luz porque no estamos ni cerca de la salida, ni cerca de donde salimos, ni cerca de tal vez a donde vamos todavía. Pero no significa que no haya un punto donde vayas
donde vayas a alcanzar la luz. Entonces ellos platican mucho esta analogía de que ellos pasaron años transitando ese túnel, pero nunca se olvidaron de que iba a haber una luz. Iba a haber una luz y al final de cuentas esa es la fe que todos tenemos en nuestros proyectos, en nuestros caminos, en todos los aspectos de la vida, no nada más en los temas de negocios ni creativos, sino en todos los aspectos de la vida. Se me hace algo muy bonito para cerrar. Y bueno, en general, este era un poco de lo que les quería platicar en el episodio. La verdad, a mí me encantó el libro, aparte porque soy muy apasionada por el tema creativo, por la escritura. Les digo, en algún punto no les sorprenda de mi vida verme en algo de cine, porque me encantaría ser parte de crear este tipo de historias. O sea, no digo que en Pixar ni mucho menos, pero no sé, o sea, como que me encanta cómo suena la idea. Y bueno, ya saben que el libro es se los puse aquí todo el episodio para que lo pudieran ver, ya seguramente tuvieron chance de verlo. Así que súper recomendado. Sí les voy a decir que la parte de un poco más de liderazgo yo la pasé un poco más rápido porque no me enganché tanto porque a mí me apasionaba un poco más la parte creativa, pero tiene de todo. Y les decía, para quien se quiere enfocar solamente en la parte creativa, les recomiendo que no compren la versión extendida, que compren la versión original, porque la versión extendida tiene mucho más como carnita de todo el proceso de liderazgo que vivió Pixar, de sus hallazgos, etcétera, que no es que sea nada malo, pero creo que si eres alguien un poco más enfocado a lo creativo, pues tal vez, no es que no te vaya a ayudar, pero creo que no pasa nada si no lo lees, por así decirlo. Entonces, bueno, hasta aquí mi reporte de este episodio de Book Talk de Creatividad S.A. o Creativity Inc. en inglés, como lo quieras leer. Y bueno, nos vemos muy pronto en el próximo episodio, que va a ser de otro tema, pero no podía dejar pasar el libro. La verdad, yo sí me tardé en leerlo, les decía, me estaba mudando, estaba haciendo mil cosas, pero también quería hacer un buen análisis del libro porque creo que era algo que vale la pena compartir, y sobre todo que son historias de cosas con las que conectamos porque las vivimos en nuestra infancia. Entonces, espero que tengas un fin de semana increíble. Muchas gracias por estar en otro episodio de Con las Alas en Alto Podcast. Ya sabes que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, y nos vemos en el próximo episodio.